Vivimos tiempos donde las personas se preguntan del origen de todas las cosas y la eternidad a dónde vamos. Por lo tanto, les presentamos nuestro programa Desde el Origen hasta la Eternidad con vuestro servidor, Alex Arriaza Quiete. Un saludo cordial y bienvenidos a nuestro programa Desde el Origen hasta la Eternidad. Estamos compartiendo esta serie de estudios juntamente con nuestro servidor, Alex Arriaza Quiete. En esta ocasión estaremos estudiando el tema Jerusalén y los Patriarcas, parte 1. Jerusalén y los Patriarcas, parte 1. También estaremos hablando en este tema el origen de los profetas. Y eso es un tema muy importante para poder estudiar y conocer también la palabra de Dios. Amigos oyentes, queridos hermanos, bienvenidos a nuestro programa y vamos a orar. Padre eterno Señor, gracias te damos por tu amor, tu misericordia. Bendice Señor la vida de cada uno de mis hermanos, hermanas, Padre, quienes nos escuchan, quienes nos ven a través de las pantallas y podamos estudiar tu palabra en este tiempo. Te pedimos en nombre de Jesús. Amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos y a los que nos están viendo en el programa. Bueno, vamos a continuar con el estudio, que estamos desde el origen hasta la eternidad, ¿no? La anterior clase hemos hablado y culminado con la parte del origen de la humanidad. Sabemos que lo estamos dividiendo en dos secciones cada tema, ¿no? Entonces estamos partiendo desde su inicio, en otras palabras, ¿no? Bien, en esta oportunidad un poco terminar así rápidamente lo que es en cuanto a la humanidad. ¿Ya? Y aquí viene lo que es el origen de la familia. Ya vamos a tocar este tema y luego porque de aquí van a salir lo que son los patriarcas, va a salir un pueblo y demás, entonces se va a originar Israel y demás. Entonces quiero aclarar un poquito, sí, mostrar lo que es el origen de la profecía. Desde cuándo inician las profecías. Bueno, muchos estudiosos han tenido que, vamos a decir, que darle mucho énfasis a estos textos y lo hemos dejado pasar un poquito por cuestiones de tiempo en la anterior clase. Y quiero hablar del Génesis 3.15 y del Génesis 3.21, que es importante, porque aquí, vamos a decir, la Biblia, Dios, por medio de Moisés, que escribió aquello, va a hablar de lo que es el anuncio triunfante del Mesías o de Cristo, del Salvador. Entonces, un poco aclarar, ¿no? Cuando hablamos nosotros del Salvador, estamos hablando del mismo personaje, el Mesías, ¿ya? Tristemente, el judaísmo ortodoxo hace esto diferencia, ¿no? En cuanto al Mesías, porque Mesías significa ungido, pero ese ungido es el rey, el quien va a salvar a lo que es la humanidad, sobre todo al pueblo de Israel, ¿no? De la esclavitud, vamos a decir, pero tiene mucho significado en cuanto a lo espiritual, ¿no? Entonces, Génesis 3.15 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Bien, no se está hablando de que por ahí he escuchado y he leído también de que está hablando de María, la madre de Jesús. No está hablando de aquello, ni está hablando de la mujer, en este caso de Eva, ¿no? En realidad está hablando de la simiente, ¿sí? Y esa simiente la vamos a ver cuando vengan los patriarcas, ¿no? Y incluso el Nuevo Testamento habla de la simiente, ¿no?
Y dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, ¿ya? Y entre tu simiente y la simiente suya, la simiente de la mujer. Dice, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Por supuesto que de aquí, de Eva, va a salir toda la generación de la humanidad, ¿no? Y de ahí es donde va a salir lo que es el Cristo. En otras palabras, el Mesías, Rey. Entonces, aquello va a ser de que, y está hablando de la serpiente, ¿sí? La simiente de la serpiente, en otras palabras, ya está hablando de lo que va más allá, no es la serpiente en sí, sino Satanás. Entonces, en el Nuevo Testamento llamado diablo. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Muchos dicen de que, bueno, esto sucederá porque al principio Satanás se va a apoderar de aquello y va a dar golpe, ¿no? Golpe bajo. Entonces, vamos a decir, en el calcañar parte el talón, ¿no? Y de ahí sale lo que es esto de Aquiles, donde el talón es lo más frágil, dice, ¿no? Para él, y ahí le causa muerte. No causa muerte ahí. Entonces, pero él dice que va a herirla en la cabeza. O sea, es un golpe certero donde causa muerte. Entonces, Cristo hace aquello en la cruz, y por eso he puesto estas imágenes pequeñitas aquí. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este golpe en la cabeza? Y lo que dice aquí, Génesis 3:21, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnica de pieles y los vistió. Entonces, no se había visto antes, ¿sí?, en el jardín, derramamiento de sangre. Todos los animales, incluyendo el león, el dinosaurio, todos los carnívoros eran vegetarianos, hasta Adán y Eva. Entonces, se entiende aquello, ¿verdad? Entonces, de aquí es donde sale el primer sacrificio. Porque ellos, dice, al verse desnudo y el pecado entró y entenebreció todo lo que es la conciencia y demás en cuanto al hombre y la mujer. Bueno, ellos sintieron vergüenza y lo primero que se taparon fueron, vamos a decir, con hojitas, algo que era superficial. La hojita de dar el sol se seca y listo, ¿no? Otra vez vuelve. Entonces, necesitaban cubrirse algo, vamos a decir, completo. Y de ahí que el Señor, que vamos a decir que Dios mismo mata, hace un sacrificio, y ese sacrificio es el que va a hacer el golpe a la serpiente, ¿no? Entonces, para que quede un poco claro aquello, y esto se cumple porque es una profecía donde se cumplió en la crucifixión de Jesucristo, donde dijo, ¿no? Claro que ya sabía, no podían eliminarlo a Dios, entonces, pero él dio un grito de triunfo por momentos, ¿no? Entonces, el maligno, pero Jesucristo dio la victoria al resucitar. Entonces, bien, eso queríamos. Ahora vamos a ver el origen de la familia. Aquí nace lo que es toda la descendencia, ¿ya? Porque antes no había. Y dice el capítulo 4, versos 1 adelante, dice, conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado y por qué te has decaído tu semblante? Entonces dice, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Entonces,
¿Cuál era el principio y el objetivo, vamos a decir, más que eso, el propósito del matrimonio? Dijimos en la anterior clase que era el fructificar, ¿no? Y multiplicarse. Entonces, aquí ya tenía que hacer. Y hay algo importante. Hemos dicho que no lo dijo esto probablemente, sino que lo escribió Moisés. Y cuando dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Estaba dando el modelo del matrimonio. Entonces, hasta entonces Adán y Eva posiblemente no se hayan unido, porque hay una palabra importante aquí, no se han conocido. Y eso lo vamos a estudiar. Entonces dice, y el hombre conoció a su mujer Eva y concibió. Esta palabra aparece, vamos a decir, son distintas palabras, pero con un mismo sentido en cuanto a relación íntima, relación sexual, porque ese es el matrimonio. Entonces, hemos hablado, ¿no?, de la unión, y esto viene, el mismo sentido de la palabra que tiene yada, que hemos visto en el anterior, unirse, se unirá, que literalmente significa experimentar, descubrir, unirse o casarse, ¿no? Experimentar, porque experimentar íntimamente, vamos a decir, una experiencia exclusiva, ¿no? Y más se basa en la desnudez de alguien. Tomemos en cuenta aquello. Descubrir sexualmente una experiencia también única, ¿no? Está descubriendo algo que él no había sentido. Entonces ambos estaban descubriendo aquello. O unirse sexualmente para engendrar. Entonces eso significa esa palabra yada, que vamos a decir, la vamos a asociar con algunas otras, ¿sí? Y esto lo habla en Génesis 4, por ejemplo 4:17, dice lo siguiente. 4:17, y conoció Caín a su mujer. Y cuando no entendemos la palabra en su original, en su sentido, vamos a decir, normal, quien lo escribió, vamos a especular en mucho si lo leemos y lo entendemos vamos a decir, a nuestro idioma, a nuestro lenguaje, ¿no? Porque muchos dicen, ¿y cómo conoció Caín a su esposa si no había más? Entonces ha causado un lío que no era para mucho, ¿no? Porque no entendieron. El conocer no es que la vio de vista y ya la conoció ahí, ¿no? Como decimos, ya lo conocía, decimos nosotros, ¿no? No es aquello. Por eso, en cuanto a Caín, dice anteriormente el versículo, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Nod, al oriente de Edén. Entonces, cuando Dios le dio la marca y le dijo, bueno, yo te voy a proteger, entonces fue cuando Dios automáticamente él sale ya con familia, ¿no? Porque ya Adán y Eva empezaron a procrearse más y más, y ya salió con su pareja, vamos a decir. Entonces, y veamos, hay algo importante que quería, porque se toma mucho en cuenta, vamos a hacer un pequeño paréntesis. Aquí dice, cuando mata Caín a Abel, ¿sí? Dice Caín, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare me matará. Y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Entonces vean, vamos a decir, y aquí hay algo importante que debemos de saber nosotros, ¿no? La misericordia y la justicia, ¿no? Entonces, ¿qué es la justicia? Normalmente tenemos en nuestra cabeza la justicia de hacer lo recto, lo correcto, y no importa cómo, y es verdad, ¿sí? Que es
hacer lo correcto. Entonces, pero no es como sea. Pregunto yo, ¿hacer justicia es sinónimo de hacer lo bueno? ¿Es verdad? Entonces, si yo hago misericordia, ¿no estoy haciendo justicia? Entonces, lo desligamos a aquello y no comprendemos. Por ejemplo, nos estamos peleando entre hermanos, ¿no? No, él se merece esto, se merece. Sí, se merece. Está bien, vamos a hacer justicia, entonces hagamos misericordia. Nos olvidamos de aquello, ¿sí? Y cuando disciplinamos está bien, pero lo hagamos con misericordia, con amor, en otras palabras. Entonces, aquí le fue perdonado a Caín, ¿no? Entonces dijo 7 veces fue perdonado. Y aquí hay algo importante. Y veamos por qué fue que Caín actuó de aquello. Porque dice que Abel y Caín, bueno, Abel cumplió el principio de Jehová, de Dios, pero Caín no lo cumplió. Entonces, cuando nos equivocamos, llegamos a aquello. Abel trajo, dice, de lo más gordito, de lo más gordo, vamos a decir, de las ovejas, y sacrificó. Era algo importante para Dios desde ahí el sacrificio. Recuerden lo que hizo con sus padres, Adán y Eva. Entonces, ¿pero qué hizo Abel? Trajo de la tierra. No estaba mal, pero no era el principio. Él podía haber dicho, mira, yo tengo esto, Abel, vendeme, ¿no? Vendeme tus ovejitas o hagamos cambio. Yo quiero hacer buenos sacrificios para Jehová. Pero no, él hizo aquello y porque Dios, obviamente, olor fragante es el sacrificio para Jehová. Entonces no lo fue para Caín y de eso fue ahí. Pero Dios aún aquello que había cometido el primer asesinato, entonces el origen del primer asesinato lo ocasionó él. Pero le fue perdonado, dice 7 veces, ¿no? Porque aquel que matara 7 veces sería castigado. Entonces nadie iba a matarlo a Caín, por supuesto. Alguien quiere condenarse 7 veces, por supuesto que no, ¿no? Entonces, bueno, y la cosa es que él engendra hijos e hijas y esa es la palabra conocer que estamos aquí, ¿no? Igual el 25, ¿no? Dice, y conoció de nuevo Adán a su mujer, es la misma palabra yada. Entonces, nuevamente dice que se volvió a llegar, ¿no? Entonces, a ella. Y hay algo que quisiera resaltar aquí, porque a Caín después le viene sus otros hijos y viene Jabal y viene lo que es Lamed, ¿no? Entonces Lamed representa algo y dice, y Lamed dijo a sus mujeres, y vean, aquí nace lo que son ya la poligamia, porque Lamed tuvo 2 mujeres, entonces cosa que no era engendrar nomás con una sola mujer, pero él quiso más, ¿no? Entonces, oí mi voz, dice, oíd mi voz, mujeres de Lamed, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe, si 7 veces será vengado Caín, Lamed en verdad 70 veces 7 lo será. ¿Y qué les trae a la mente aquello? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿No? Pedro le dijo al Señor Jesucristo, Señor, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi prójimo? Y el Señor Jesucristo, ¿qué le dice? No te digo 7 veces, Pedro, porque parece que él tuviese esa idea, ¿no? Porque imagínate, si Caín fue perdonado 7 veces, 7 veces tengo que perdonar, era la pregunta de Pedro, posiblemente, ¿no? Entonces le dice, no te digo 7 veces, Pedro, sino 70 veces 7. Y eso significa que el perdón va más allá, la misericordia de Dios va más allá, ¿no?, de lo acontecido. Por supuesto que todo va a tener su consecuencia, eso no podemos escapar. Bien, entonces también es similar a la palabra raherbá, ¿no?, que es ver, explorar, experimentar la desnudez, avergonzar, mancillar. Entonces, tenemos esto en Génesis 9, 22, y no quiero yo alarmar nada, no voy a entrar a detalles,
pero esta palabra es la misma. Y por eso que la embriaguez de Noé no era cualquier pecado, era muy terrible el pecado que se ocasionó ahí. No solamente era embriagarse. Dice el versículo 22, el 21 vamos a leer, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda. Descubierto es totalmente sin nada, es como Adán y Eva, ¿no? Estaban desnudos, hemos leído esa palabra, descubierto. Entonces, y Cam, dice, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces, algo sucedió ahí, ¿no? Entonces no voy a entrar a detalle, pero esa palabra, ver la desnudez, es lo que es Raherba, ¿no? Es ver, porque esto se repite y se lo aclara en Levíticos 18:10. Levítico 18:10. Y si hay pregunta de aquello, vamos a estudiarlo con cuidadito, ¿sí? Porque es muy delicado. Entonces, pero quiero que vean la palabra nomás. 18:10 de Levítico. Dice así. El 10 dice: la desnudez de la hija de tu hijo o la desnudez de tu hija o su desnudez no descubrirás, dice, porque es la desnudez tuya. Y antecito dice la ordenanza: habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, yo soy Jehová vuestro Dios. No haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Mis ordenanzas pondré por obra y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, dice, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, dice, guardaréis, dice, mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales haciendo el hombre vivirá en ello. Yo Jehová, ningún varón, dice, se llegue a parienta próxima alguna para descubrir su desnudez. Entonces, esa palabra es aquello, ¿no? Lo mismo es la palabra aquí, ¿no? Ahab, que significa afecto sexual, llegarse sexualmente, y eso lo vemos en Génesis 24:67. Génesis 24:67, volvemos y vamos a ver el 24:67. Yo estoy muy lejos. Génesis 24:67. Está hablando de Isaac. Dice lo siguiente, ¿no? Y la trajo Isaac a la tierra de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Y esa palabra, la amó, es esta, ¿no? Ahab. Entonces, en realidad se casó con Rebeca. Y bueno, procrearon, ¿no? Es la misma que hemos visto en Levíticos 18:6. Entonces, se dio la fructificación y la multiplicación de la humanidad, ¿no? Entonces, desde ahí empieza lo que son a llenarse, a poblarse la tierra. Y bueno, viene el capítulo 5 donde detalla toda la descendencia de Adán, pero interesante porque no lo nombra a Abel ni a Caín, directamente se va a lo que es Set, ¿no? Y luego de eso ya viene lo que son la maldad de los hombres, capítulo 6, viene Noé, entonces el diluvio, y es interesante estudiarlo todo aquello, pero vamos a ir saltando. Viene la descendencia de Sem y por último ya viene lo que es Abraham. Entonces, ahí nosotros ya vamos a llegar al tema de los patriarcas y los montes, los patriarcas y montes proféticos de Israel. Importante aquello porque aquí vamos a tocar cada personaje
de acuerdo a la profecía, ¿no? Hemos hablado del origen, hemos hablado les dije que nos guardemos en cuanto al Edén, ¿no? En cuanto a Jerusalén y demás, y aquí vamos a ver el por qué, ¿no? El por qué es tan preciado ese lugar que ahora no está físicamente el Edén, pero es algo importante porque lo vamos a guardar y lo vamos a poner para cuando estudiemos la eternidad, ¿no? Entonces vamos a volver. Como todo tiene su inicio, todo tiene su final, y como todo va, como dice, todo sube, todo baja. Entonces eso, y la pregunta queda, ¿no? Y les dije, la pregunta que les hice fue, ¿dónde está nuestro futuro? ¿Dónde está el cielo? ¿En la tierra o en un espacio? Eso vamos a seguir con él. Y les traje aquí, tengo los libritos, ¿sí? Este es lo que le hablaba, el árbol de la vida. Ahí van a saber lo que es con más detalle, un poco más de detalle, ¿no? En cuanto al árbol de la vida y la ciencia del bien y del mal. Dice una promesa para el futuro, ¿no? Responde a aquello. Bien, es pequeñito, tiene 60 páginas. Si quieren adquirirlo, pues pueden anotarse y vamos a poder imprimir arriba de 20 ejemplares para los que quieran, ¿no? Entonces pueden hacer ese grupito. Y aquí hay otro, el glorioso reino del Mesías. Entonces, un privilegio para la iglesia. Bueno, entonces este está también, ¿sí? Esto lo vamos a cuando estudiemos más adelante la escatología, ahí vamos a promocionar mejor, ¿sí? Entonces, los patriarcas y montes proféticos de Israel. Y vamos a estudiar lugares y personajes. Vamos a estudiar el monte Moriah, vamos a hablar de Abraham, el monte Sinaí, de Moisés, monte de Sela o Bosra o Petra, Moisés, por supuesto, monte Nebo, Moisés, monte Carmelo, vamos a hablar de Elías, monte Tabor, ya de Jesucristo, y la primera parte solo va a ser hasta el monte Carmelo, ¿sí? Luego el monte Tabor y hasta el monte de los Olivos, y ahí vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a entrar a lo que es el Mesías en el Antiguo Testamento, el Mesías en el Nuevo Testamento. Para cuando ya volvamos, vamos a tocar lo que es el monte de Meguido y monte Sión, ¿sí? Empezamos entonces el monte Moriah. ¿Dónde se nombra este monte? ¿Sí? Dice el capítulo 12 de Génesis: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Subrayen todo eso, ¿sí? Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿No? Entonces, interesante, porque de aquí vamos, ¿no?, a lo que es Gálatas, ¿sí? Gálatas 3:8. Gálatas 3:8 al Nuevo Testamento, y empezamos a lo que es. Hemos visto que las profecías normalmente la mayoría de todos en realidad del Nuevo Testamento nombraron muchas profecías aquí, ¿no? Recordemos. Entonces, Gálatas capítulo 3, versículo 8. Yo soy un poquito lentito en encontrar los libros, ¿sí? Gálatas, porque se pegan mis hojas. Gálatas 3:8. Dice así: y la Escritura dice, previendo, dice, que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. ¿Ah? Un versículo muy, muy importante para los que hacen misiones. Entonces es necesario, porque ahí va a ser, de aquí nace lo que es la simiente.
Y fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, ¿no? Entonces ya sabemos nosotros un poco de lo que es la historia. Y dice el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, dice. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces, vean que ya le está prometiendo esa tierra a Abraham, ¿no? Ya es una promesa. Y esto va a ser literal. O sea, cuando veamos la escatología, vamos a ver que ellos, los israelitas, porque esto viene de los israelitas, y nosotros más, por la promesa de Abraham, vamos a heredar, ¿sí?, aquella tierra. Y bueno, dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. Interesante, porque aparece Betel aquí en esta porción de la palabra. ¿Y qué significa Betel? Hay varias iglesias, ¿no?, que se llaman Betel. Espero que lo sepan por qué se llama Betel, ¿no?, y lo tomen muy en cuenta, porque Betel es, vamos a decir, la palabra Bet-El. Entonces, en el hebreo, El es Dios, ¿no? En hebreo significa Dios. Bet es casa, morada, ¿sí? No solamente es una morada. Entonces, por eso dice, ¿no? Al monte del oriente de Betel, y plantó su tienda, teniendo a Betel, dice, al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová, e invocó el nombre de Jehová. Y hay algo interesante, porque dice, luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel. No está hablando de Betel exactamente. ¿Por qué? Vamos, ¿no? Betel, ahorita en Israel hablan de Betel en un lugar, vamos a decir, bueno, no saben exactamente dónde queda Betel, sí, pero han hallado ¿cómo se llama? Una ciudadela que han encontrado en la arqueología, ¿no? Entonces, unas ruinas de ciudad, entonces dicen que ahí fue Betel, ¿no? Pero no es exactamente. ¿Por qué? Porque está hablando de la casa de Dios, y Abraham no le había puesto este nombre, ¿sí? Betel no le había puesto, sino que Moisés ya lo dice. Vamos a ver quién le pone a ese nombre, ¿no? Entonces, dice al oriente de Betel. Entonces significa, han visto, bueno, escucharon y hemos leído que el Edén estaba, dice, ahí en un lugar, dice, al oriente había un monte era un jardín, perdón, y hemos dicho, ¿no? Lo hemos ubicado, el templo, y al frente, al oriente, el monte Sión, el monte de los olivos. Entonces está hablando al oriente de ese lugar, ¿no? Israel es pequeñito, ya lo vamos a ir viendo y se lo he mostrado en la geografía. Entonces ahí vamos a quedar en Betel, ¿no? Por ahora, dice, e invocó el nombre de Jehová. Y Abraham partió de allí caminando y yendo hacia el Neguet, ¿sí? Bien, entonces pasa todo de Egipto, se pasa a Egipto, aparece ahí, hay problemas, ¿no? Entonces, bueno, agarra y viene lo que es el rescate de Abraham sobre Lot, y viene lo que es Melquisedec, ¿no? Melquisedec, y un poquito leyendo esta parte, cuando volvía, dice, de derrotar a Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma y a recibirlo al valle de Sabe,
que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo, diciendo: bendito seas, Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. ¿Sí? Entonces es una porción que no la voy a tocar, solo que la guarden ustedes. Entonces vamos a ir saltando. Y Moriah. Entonces, el monte Moriah es un lugar del principio de la creación. ¿Por qué? Vamos a ir viendo por qué es un monte desde el principio de la creación. Y eso lo tienen hasta ahora, ¿no? El monte Moriah, lugar donde la verdadera fe se manifestó. También lo vamos a ver. El monte Moriah, lugar del domo de la roca. Y vamos a hablar del domo de la roca. El monte Moriah, lugar más sagrado del planeta. Eso si ustedes lo buscan y por supuesto lo saben. El monte Moriah, lugar de la gloria futura de Dios. Entonces vamos a ver sus explicaciones. ¿Sí? El monte Moriah, lugar del principio de la creación. Génesis 1.1 lo hemos visto. Bereshit bara Elohim, ¿no? Entonces, Bereshit. Y es interesante porque, como dice, yo soy el alfa y la omega, ¿no? El Señor Jesucristo es el principio y el final. En el hebreo, la Aleph le pertenece a Dios, ¿no? Entonces, normalmente saltan aquello y la palabra de Dios no empieza con, vamos a decir, Aleph. Aleph es la parte, significa cabeza, ¿sí? Cabeza, le ponen ahí. Como cuando, a ver, un rato de eso vamos a estudiar un poquito hebreo para que nos ubiquemos en el alefato. Entonces, pero Bet aparece que significa casa, primera letra de la Biblia, Bet, Breshit, ¿no? Entonces hemos visto la cabeza del hogar. Entonces desde ahí nace aquello, Bereshit, principio, por supuesto. Entonces lo hemos estudiado. Y Moriah significa elegido por Dios. Entonces, ese monte es el elegido por Dios. Sí, adelantándome un poco, algunos creen que es el monte Sinaí, ¿no? Pero en realidad el elegido por Dios es Moriah, es el monte donde va a haber muchas cosas. Y hemos visto que el Bereshit bara Elohim Hashamayim y Haaretz es interesante porque tiene 7 números, 7 palabras, ¿no? El número perfecto de Dios. 7 palabras. Entonces, voy a mostrarle aquí el lugar de la verdadera fe que se manifestó aquí. Hemos leído Génesis 22, 1, 24. Vamos a leer Génesis 22. Y aquí es importante, ¿sí? El templo, vamos a decir el monte Moriah. Dice el verso 22, o el capítulo 22 de Génesis, verso 1. Aconteció después de estas cosas, que probó Dios a Abraham, y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah. Aquí ya aparece esta tierra. Es un monte, vete al monte Moriah. Entonces le dice y vamos a leerlo aquí en el texto, en el Tanaj. Dice Génesis 22. Génesis 22, el versículo 2. Solo esta partecita vamos a leer, donde aparece Arja Moriah, ¿no? Entonces,
Esta palabra es Ar, para que lo guarden ya en su vocabulario. Ar significa monte, montaña. De ahí viene Ar-Megiddo, ¿no? Entonces, todo lo que se hable de aquel Ar, Ha, Moria. Entonces es en hebreo el monte Moria. Vete a ese monte Moria y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿No? Entonces ese es el... Y Abraham se levantó muy de mañana, ya sabemos aquello, y vamos a leer más adelante. Y es en el verso 13, dice, entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas, antes quiero leer esto. Dice, bueno, su hijo le preguntó, ¿no? ¿Dónde está la leña y demás? Y dice el verso 10, vamos a leer el verso 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo a Abraham, Abraham, y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo. Y sabemos que la figura de esto es Isaac, representando al Mesías, a Jesucristo, ¿no? Abraham representando a Dios, entonces en sacrificio. Y veamos un poquito. Porque dice, ahí sacrifícamelo en ese monte. Entonces, Jerusalén es importante. ¿Dónde ocurrió el sacrificio? Entonces, y bueno, más adelante dice, después de aquello, quiero ir antecitos, porque quiero encontrar una palabra muy importante que no la tomamos en cuenta. El versículo 4 del capítulo 22. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos, esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Entonces, ya Abraham tenía tanta fe, ¿no? Que dijo, si me dijo que voy a sacrificarlo, algo va a pasar. Entonces confiaré en él. Y le dice, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo, Padre mío. Y él respondió, heme aquí mi hijo. Y él le dijo, he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham, Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Esta palabra, Dios se proveerá. Hartos usan, ¿no? Creo que hay también iglesias con este nombre. Y es la palabra Jehová Jireh, ¿no? Entonces, porque el verso 14 dice, y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Pero en realidad, literalmente es como dice el versículo aquí, el 8, Dios se proveerá, dice Abraham. Algo interesante. Y esta palabra es algo, vamos a decir, en el sentido de que Dios se va a proveer Él mismo. Esa era la idea. Abraham no lo entendió, ¿sí? No lo entendió Abraham. Él dijo, claro, por la fe, dijo, no te preocupes, hijo, Dios, hablando en nuestro idioma, ¿no? En nuestro lenguaje, Dios va a proveer, hijo, no te preocupes. Pero en realidad, él estaba dando una profecía, él estaba dando algo que iba a suceder a futuro. Dijo, Dios se proveerá. Es decir, y de ahí nace Filipenses, cuando dice, él, no estimando ser Dios, dice, ¿no? Entonces se fue, vino, se encarnó, se proveyó él mismo. Entonces,
hay algo como que para que los judíos le choca, o como para los, vamos a decir, los adventistas, los que no creen en Jesucristo, ¿no? Los testigos de Jehová. Entonces, Dios está proveyendo, Él se iba a proveer en la cruz. O sea, Dios era el que se iba a entregar. Y dice, de cordero. Entonces era el sacrificio. Y ahí es donde nace todo esto, y hasta para los musulmanes, porque en el Corán es interesante. En el Corán aparece una figura igualita a la de Isaac, pero hablándose de Ismael, ¿no? Entonces ellos creen que Ismael, porque fue descendiente de Abraham, ellos dicen, nosotros somos los herederos. Pero es claro cuando dice Dios a Abraham, no, le dice, esta es la promesa, el hijo de la promesa, Isaac, ¿no? Entonces, él es el hijo de la promesa, perdón, pero no es Ismael, ¿no? Entonces, eso fue lo que Dios ya le había advertido. Entonces, ahí se iba a ir cumpliendo, ¿no? Entonces, ¿y por qué? Porque la misma historia tiene Abraham, andó, y ahora ellos lo reemplazan a Isaac por Ismael, ¿no? Entonces en el Corán ellos dicen, no, fue a Ismael, porque era el primogénito, ¿no? Pero no era el primogénito de la promesa, sino que fue Isaac, el único hijo que tuvo con la promesa, es decir, con Sara, a quien había prometido. Recordemos, ¿no? Agar pudo tener tranquilamente hijo, pero Sara era estéril, porque la promesa de Dios, es decir, el Mesías no tenía que venir por voluntad humana, tenía que venir por voluntad de Dios. Entonces, ahí, el Monte Moriah, lugar del Domo de la Roca, ¿no? Y este es el lugar, aquí yo le estoy mostrando en el cuadro. No es una mezquita, para que ya ustedes no digan la mezquita que está en... ¿no? Hay una mezquita, sí, y está aquí, ¿no? Hay una mezquita donde tienen los musulmanes, ¿sí? Entonces, este es un domo. ¿Por qué? Los árabes han agarrado y han preservado aquello. Ahorita esto está ya en posesión de los judíos, ¿no? Ellos ya tienen un convenio entre esto, entonces siempre hay peleas aquí, siempre, ¿no? Los musulmanes con los israelitas. Entonces, pero hay algo interesante que hay dentro de este domo de la roca, ¿sí? Y es un octagonal este domo, ¿no? Y es una cúpula de oro que tiene ahí. Y dentro del interior hay esta piedra, ¿no? Esta piedra que vemos en la foto, esa piedra, dice, lo tienen porque ahí supuestamente Abraham sacrificó a Isaac, ¿no? Entonces es donde, y recordemos que este lugar se dice que ahí estaba el templo de Salomón, ¿no? El templo de Dios que construyó Salomón, eso es, no es el templo de Salomón, es el templo que construyó Salomón para Jehová. Entonces, ahí dice, y en el lugar santísimo. Entonces, ¿por qué? Porque el sacerdote hace sacrificio y la sangre derrama, ¿dónde? En el lugar santísimo, ahí en el arca, ¿no? Entonces, en la tabla de propiciación, entonces ahí lo derramaba, y esto tiene mucho simbolismo. Por eso es que ellos tanto se guarda aquello, porque se creen. En realidad, conciencia exacta no se sabe si es, pero el lugar es ahí, ¿no? Entonces, por eso está esto de Jerusalén. Y vamos a ver lo que es la figura de la piedra angular, ¿sí? La figura de la piedra angular, porque se habla mucho de la piedra angular, ¿no? Y vamos a ver en nuestra Biblia en Isaías 28, 16. Isaías es interesante porque está la Biblia resumida aquí en Isaías, y no es casualidad de que se encuentre justo el rollo completo de Isaías, hemos visto. Entonces tiene mucho, se sustenta mucho en Isaías, todo aquello.
Isaías 28, versículo 16, dice así: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Entonces, más está hablando de esa piedra angular. Esto figura la piedra angular, no figura, pero la piedra angular en realidad es el Mesías, el Cristo. Entonces, aquí está, y vamos a ver 1 Pedro 2:4-8. 1 Pedro 2:4-8, que también habla, y vamos a ver lo que yo he dicho. 1 Pedro 2:4-8. Dice: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificio espiritual aceptable a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Sión, vamos a estudiarlo más adelante, ¿sí? Está hablando del... A ver, un poquito adelantarme, no le voy a mostrar figura, pero cuando nos toque llevar Sión, vamos a ver. Sión es donde se plantó la ciudad de David, ¿sí? Todo Jerusalén en realidad es, vamos a decir, el monte Moriah está en este lado, Sión está a su costadito, Monte de los Olivos está aquí al oriente. Entonces es una misma sola cosa, ¿sí? Geográficamente son 3 montes, pero muchos dicen, porque ha sufrido algunos desfases, vamos a decir, en la tierra, después vamos a discutir aquello, ¿no? Entonces, Sión se dice que es todo aquello, ¿no? La Biblia siempre va a hablar de Sión. Aquí nomás es donde habla de Moriah, y más adelante también, pero también se habla y recibe varios nombres, en realidad 3 importantes: Bet-El, Moriah y Sión, ¿no? Entonces son los 3. También Efesios, que no lo vamos a leer, ustedes léanlo, Efesios 2, 20-22, habla de la piedra angular. Entonces, esa piedra se dice que se dio inicio a aquello, ¿no? Entonces, aquí vemos la piedra, esta es una vista desde arriba, y aquí está la piedra, tal, vamos a decir, donde se cree que fue el sacrificio. Y tenemos el monte Moriah, lugar más sagrado del planeta, ¿sí? Y aquí lo vamos a ver en Primera de Reyes 8:26. Nos vamos a apurar un poquito. Nos faltan 10 minutitos para acabar. Primero de Reyes 8:26. 8:26 dice: ahora pues, oh Jehová, Dios de Israel, cúmplase la palabra que dijiste a tu siervo David mi padre. Pero ¿es verdad que Dios morará sobre la tierra? He aquí que los cielos de los cielos no te pueden contener. ¿Cuánto menos esta casa que yo he edificado? Con todo, tú atenderás a la oración de tu siervo y a su plegaria, oh Jehová Dios mío, oyendo el clamor y la oración de tu siervo, hace hoy delante de ti, que estén tus ojos abiertos de noche y de día sobre esta casa, sobre este lugar del cual has dicho, mi nombre estará allí, y que oigan la oración que tu siervo haga en este lugar. Entonces, mi nombre estará ahí, dice, ¿no? Entonces, en ese lugar, en el templo, y normalmente ya estaba esto aquí se va a hablar mucho de la ciudad de David, y se está hablando del mismo lugar, porque ahí normalmente tendría que ser en lo más alto, ¿no? Aquí tenemos el templo, el segundo templo, ¿sí?
porque ya este segundo templo fue reconstruido. Entonces, vamos a decir la reconstrucción, porque ya fue por Herodes, tenemos todo aquello, ¿no? Corintios también habla de aquello, ¿sí? El segundo a los Corintios 6:16. Vamos a ver texto del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Segunda a los Corintios 6:16. Dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo, por lo cual salid de en medio de ellos, y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo y demás. Entonces, está hablando de lo que ahora es la iglesia, ¿no? De aquel que cree en Jesucristo es templo de Dios. El monte Moriah, lugar de la gloria futura de Dios. Entonces, una esperanza para el creyente. Esto lo vamos a dejar ahí, ¿sí? No lo vamos a tocar. Vamos a ver el monte Sinaí y con esto vamos a quedar ahí porque esto lo vamos a dividir en dos clases. Monte Sinaí. El monte Sinaí nos vamos a adelantar a lo que es Moisés, ¿sí? Viéndonos en la historia, viene Abraham hace lo que es, viene lo que es Isaac, de Isaac viene ¿qué cosa? Viene su otro hijo Jacob, y de Jacob nace lo que es, ¿cómo se llama? Las 12 tribus, y algo que yo me estaba saltando, ¿sí? Es, ¿dónde se nombra Betel? Eso. En Génesis capítulo 28, verso 10, dice, salió pues Jacob de Beerseba y fue a Aram y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente, ¿no? Entonces, vean que no es a Ismael, porque de Isaac sale Jacob, no sale de Ismael, ¿no? Entonces, he aquí yo soy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Profecía, ¿no? Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuve miedo, y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo. Y esa palabra casa de Dios es Betel, ¿no? En el original. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella, ¿no? Unción, ahí va a ser el rey donde se va a sentar, y llamó el nombre de aquel lugar Betel, ¿no? Que significa casa de Dios. Entonces, con esto yo quería terminar porque significa mucho este lugar, ¿no? Donde ángeles subían y bajaban, dice. Y bueno, Moisés, Éxodo, nos vamos a Éxodo. Y aquí vamos a navegar un poco con Moisés, vamos a seguirle sus pisadas, que es lo que hizo en el 19. Y hemos hablado un poquito de aquello, ¿no? En cuanto a la escritura. Y este es el recorrido que hizo Moisés, ¿no? Todo lo que es desde Egipto, toda la península del Sinaí, y aquí en ese punto rojito está Sinaí, ¿no? Entonces, luego va a entrar a Canaán, ¿no? Pero él no entra. Entonces, es importante, leamos
Éxodo 19, 1 al 25. En el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto. Y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y Jehová llamó desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo los tomé. Y bueno, va a contar toda la historia de lo que es, ¿no? Y dice que aquí aparece el monte Sinaí. Y lo vamos a estudiar, el monte Sinaí, como el lugar donde la presencia de Dios se manifestó por primera vez. Ya, entonces, ese monte también es uno de los lugares que Dios escogió, pero recordemos, está fuera de la tierra prometida, ¿no? Está en Egipto, pero tiene su trascendencia. ¿Por qué? Porque vamos a ver de cómo va a trascender aquello. El monte Sinaí, lugar preferido de Dios, como Moisés, ¿no? Entonces vamos a ver por qué era preferido y vamos a ver un poquito, vamos a estudiar, porque cuando hablemos de la transfiguración va a aparecer Moisés, ¿no? Entonces lo va a ver Pedro, Juan y Jacob. Entonces con eso, y vamos a ver el monte Sinaí, vamos a decir, lugar de cobijo para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces va a llegar un tiempo donde los israelitas siempre ha sido Egipto su lugar de escape. Hay profecía donde dice que de Egipto llamé a mi hijo, ¿no? Vamos a estudiar aquello. Por eso es importante que conozcamos Egipto. Y el monte, se dice que es aquí el monte. Las cordilleras de Sinaí son amplias también, pero aquí más o menos han establecido un lugar, ¿no? Aquí hay una arqueología donde están guardados lo que les hablé, ¿no? La escritura más antigua, ¿no? Entonces ahí están los Kodesh. Y desde lejos el monte Sinaí, ¿no? Se dice, con exactitud no se sabe si es ahí exactamente, pero se cree porque la arqueología dice que hay piedras quemadas y demás. El fuego de Dios no consumía el material, ¿no? Entonces no podemos decir fue allí por aquello. Bien, entonces ahí vamos a quedar en el Sinaí. Ya vamos a ver el recorrido de Moisés, su trascendencia de Moisés, y luego vamos a continuar con los demás montes. Ya solo lo vamos a tomar de manera general, eso quiero que tengamos. No vamos a especificar a detalle porque solo vamos a ver la base de lo que tienen estos montes, y cuando ya estudiemos lo que es ya la escatología vamos a ver cómo tienen su función en aquellos lugares, ¿no? Bien, entonces ya saben, sus preguntas las pueden escribir y no se pierdan el próximo estudio. Si ustedes se cortan de uno van a quedar, pero para eso va a estar ya ahí, ¿no? Para que lo puedan escuchar y ver. Entonces vamos a terminar orando en esta oportunidad para poder volvernos a ver en el próximo estudio. Señor, te damos gracias por esta tarde, gracias por el amor tan grande que tú nos tienes. Gracias porque, Padre amado, tu palabra, cada palabra de la Biblia no queda suelta, Padre. Todo lo que tú hablas aquí está bien ligado. No es la profecía, Padre amado, es como un rompecabezas que hay que ubicarla en su lugar, hay que ponerla en su lugar. Padre amado, queremos sabiduría, mucha sabiduría para entenderte y no cometer errores. Padre amado, perdónanos si lo hacemos, queremos llegar a conocerte lo más cerca posible, y no solo para tener un entendimiento, sino que eso trasciende en nuestro corazón, en nuestra vida, porque, Padre amado, tu palabra no es teoría, sino es práctica. Queremos nosotros andar como dices tú, como nos muestran también los personajes ahí, no cometiendo los mismos errores, evitando muchos errores. Entonces, Padre, gracias por aquello. Te dejamos este estudio en tu mano
para que tú nos llenes de sabiduría y podamos estudiarte las veces que sea posible. Gracias, nuestro Dios, te lo agradecemos en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Es un gozo compartir con cada uno de ustedes la palabra de Dios. Ha sido un hermoso tiempo donde hemos compartido y hemos aprendido de Jerusalén y los patriarcas, hablando del origen de los profetas, en este tiempo hablando de la profecía, juntamente con nuestro servidor Alex Arriazaquiete. Le invitamos, amigo oyente, en nuestro próximo programa usted pueda seguir acompañándonos y aprendiendo la palabra de Dios. Si usted tiene alguna pregunta, alguna duda acerca de los temas que estamos abordando, usted puede dejar su pregunta en los comentarios de nuestro canal, y así que vamos a estar respondiendo también a sus preguntas en nuestro próximo programa. Que la paz y la gracia de Cristo sea con todos vosotros.